Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Así que aquí tenemos el versículo que se leyó. Decía que procuremos los dones, pero sobre todo ¿cuál? Profetizar. La profecía. Muy bien, hoy vamos a hablar de Isamate Jerejuan, les dije, ¿no? ¿Sí? Y ustedes me dijeron, ¿qué es Isamate Jerejuan? Vamos a ver qué es eso. Pero primero miremos aquí qué dice. Para conocer a Dios y para hacerlo conocer a otros, Dios nos da dones. ¿Se acuerdan que hablamos que Dios siempre se quiere comunicar? Entonces lo hizo de tres maneras. Por medio de la revelación general, que es la naturaleza, la revelación especial, y hablamos de la importancia de las escrituras también, pero hay una revelación personal que Dios hace con cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Miren, hay un don que todos recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Saben cuál es? ¿Qué dice ahí? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué don? El Espíritu Santo. Ese es un don que todos tenemos en común. No es el don de lenguas, es el don del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos envía su Consolador, nos envía su presencia. Por eso le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros sabemos por el estudio del santuario que Jesucristo está en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que también va a estar con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos convence de pecado, el que nos muestra nuestros dones y talentos para servir a Dios. Dios nos da todos esto, no yo, no el pastor, todos. Dios nos da talentos, dones y ministerios específicos a cada uno, de acuerdo a su divina voluntad. El Espíritu Santo hace que tu obra personal, de cada uno, sea especial y sagrada. Hermanos, a veces nosotros no pensamos mucho en eso. Creemos que solamente los profetas son importantes, o la gente que escribió la Biblia, o las personas que tienen un don especial. Pero Dios a todos nos dio, aunque sea un don. Todos. Desde el momento que estamos vivos aquí y hemos aceptado al Señor Jesús y tenemos el Espíritu Santo no se queda quieto en nosotros. Va a trabajar para hacernos servir a los demás. Porque la ley fundamental de Dios es la del servicio. Es la del servir a los demás. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra obra de luz en el mundo? Por medio de los talentos, los dones y los ministerios que Él nos da. Si te comparas con tu hermano, y a mí esta sí que me gustó, la puse ahí porque me vino a la mente cuando estaba estudiando este tema y quiero que lo miremos bien. Sobre todo cuando nos llaman para hacer un trabajo en la iglesia. Miren, si nosotros todos tenemos talentos, dones y ministerios que Dios nos da, si te comparas con tu hermano, ¿qué estoy haciendo? Estás juzgando la obra de Dios. Tú eres un embajador de Dios en donde estés y en la obra específica que tú hagas. Y no es que una es más importante que la otra, porque todas las hace el mismo Espíritu. Miren qué lindo está este gráfico de 1 Corintios capítulo 12. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que no hay un trabajo más chiquito y más grande. Para Dios no hay tamaño. Somos nosotros los que decimos cuanto más grande, más lindo, cuanto más importante. No, para Dios no hay eso. Dios nos ama a todos igual. En el contexto de toda la Biblia se entiende eso. Y también todo lo que Él nos da para hacer es sagrado e importante. No importa dónde estemos.
Aunque sea el trabajo más chiquitito, para Dios es sumamente sagrado. No nos olvidemos de eso. No descuides el don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Alguna vez hemos pensado en este versículo? No descuides el don que hay en ti. Todos nosotros tenemos un don, no solo Timoteo. Miren, y aquí está la lista de los dones. Yo los puse más o menos así en general, de acuerdo a los textos. Está Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Entonces, nombrándolos en general, está la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la dirección, la misericordia, la sabiduría, el conocimiento, la fe. Aunque todos tenemos fe, hay un don de la fe especial que Dios tiene para algunos. El don de la sanidad, de los milagros, de la profecía, del discernimiento, de las lenguas, de la interpretación. Y después habla también de los ministerios que nosotros tenemos. Hay apóstoles, profetas, maestros, gente que hace milagros, sanidad, ayuda, administración. Acá se repiten: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y el don de la hospitalidad. ¿Cómo elige Dios a los que serán sus profetas? Y ahora, ¿por qué les habló de profeta? Porque el profeta es el que recibe un mensaje especial de Dios. Y Dios tiene ese don para la iglesia y siempre lo tuvo. ¿Cómo es que elige a sus profetas? No hay un patrón definido en cuanto a oficio o preparación o raza o género. Dios no tiene preferido, no es que solo se lo da a los doctos que han estudiado, a los hombres o solo a las mujeres o solo a los niños, no hay preferencia. Miren, hubo sacerdotes como Jeremías y Ezequiel, hubo de sangre real como Isaías y Sofonías, Samuel fue juez, Eliseo fue un agricultor, Amós fue un pastor de ovejas y hubo mujeres profetas en la palabra de Dios. Y dice ahí, la característica común para su elección fue una marcada sensibilidad a la influencia del Espíritu Santo y su disposición a obedecer y cumplir las indicaciones divinas. Lo único que hizo que estas personas tuvieran algo en común es que dijeron: sí, Señor, voy a dar el mensaje. Eso es lo que los hizo realmente profetas, porque algunos negaron la profecía, algunos no la quisieron dar. Pero los que son realmente profetas llamados de Dios dicen sí al Señor. Miren los profetas del las profetisas del Nuevo Testamento, porque Dios también eligió mujeres. Ana, de la tribu de Aser. ¿Se acuerdan cuando Ana vio a Jesús bebé? Ana era profetisa, dice Lucas. Las hijas de Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista tenía 4 hijas profetas, dice en Hechos 21. Las profetisas del Antiguo Testamento. María, la hermana de Moisés, fue profetisa. Débora, la mujer de Lapidot. Hulda, la mujer de Salum y la esposa de Isaías. O sea que no hay diferencia de género para Dios. Dios puede llamar a cualquier persona. El don profético en los tiempos bíblicos. A ver, ¿para qué estaba? Dicen las Escrituras: un profeta es uno que recibe comunicaciones de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizaron de su propia iniciativa. Un profeta no es alguien que dice: bueno, ahora yo le voy a pedir a Dios que me dé un mensaje, así yo se lo doy a la gente. No, no funciona así. Es Dios quien elige. Y Él elige de acuerdo a su sabia sabiduría, perdón por la redundancia, pero a su sabiduría. Él elige de acuerdo a lo que Él estima que será la persona adecuada, de acuerdo a su sabiduría. El don profético en los tiempos bíblicos, dice: a través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de profecía. Y dice en Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin decírselo a sus profetas. O sea, quiere decir, ¿se acuerdan cuando estudiamos esta semana la importancia que era para Dios comunicarse? Nosotros también tenemos ese don de la comunicación. Dios nos hizo seres sociales. Dios también es social. Y por eso hablamos del Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo se comunican perfectamente entre ellos. Por eso son uno. Son la perfección de la comunicación. Nosotros
como seres finitos y mortales en un mundo imperfecto, Dios también nos dio esa característica. Los seres humanos son sociales, forman grupos, forman culturas, forman pueblos especiales, diferentes y todos valiosos. La persona que se aísla y vive sola y no se comunica, la ciencia lo confirma y la experiencia lo confirma, que son personas con problemas. Eso no es sano. Dios no nos hizo para estar aislados. Lo mismo sucede con Dios. Él no nos pide nada que Él no es. Entonces a Dios le interesa comunicarse con el hombre. Ahora, por la naturaleza lo hizo, pero claro, hay una limitación. ¿Se acuerdan cuando miramos lo de los cuadros? Y estábamos analizando el cuadro de la Gioconda y dijimos, aunque podemos tener una idea cómo pensaba Leonardo da Vinci, exactamente como él era, por un cuadro no podemos saber. Lo mismo sucede con la naturaleza, ¿no es cierto? Podemos tener una idea que a Dios le gusta la belleza, el orden, la armonía, que le gusta la organización. Dios es muy ordenado, pero de ahí a pensar cómo es exactamente Él en su carácter, no podemos perfectamente, porque la naturaleza no es perfecta. La naturaleza también tiene sus arrebatos, ¿sí? Y Dios no es así. Entonces Dios necesita algo más. Dijimos que está la Biblia como revelación especial, pero ahora estamos nosotros, hermanos. Nosotros también somos la revelación de Dios. ¿Se pusieron a pensar en eso? Que Dios nos usa para hacer revelación de Él. Y qué trabajo sagrado que tenemos, porque la gente puede no saber nada de la Biblia y no ver a Dios en la naturaleza, pero sí nos va a ver a nosotros, como seres sociales entre ellos. Y nosotros podemos llevar a alguien que nunca conoció a Dios por medio de nuestro testimonio y por medio de cómo usamos los dones, los ministerios y las habilidades que Dios nos dio. Por eso el cristiano tiene que estar feliz, porque a pesar de los dramas de la vida, hermanos, a pesar de los chascos de la vida y de los problemas de la vida, Dios tiene un plan. Y también lo tiene con las personas de alrededor nuestro. Vamos a seguir y se van a dar cuenta de lo que quiero decir. Miren, el don profético en los tiempos bíblicos, el Señor prometió el don profético justo antes de la segunda venida. ¿Se acuerdan cuando empezó el tiempo del fin? Dijimos en 1798, y ahora lo quiero aclarar porque yo dije 1789 varias veces. Cada vez que empiezo a pensar cuándo empieza el tiempo del fin, yo me confundo. En vez de pensar 1798, pongo mal los números y pongo 1789. Pero es 1798. ¿Se acuerdan que les dije que pasaron muchas cosas a nivel histórico, político, a nivel filosófico? La gente se rebeló de toda la opresión de la iglesia por 1000 años. Y dijeron, no, ahora ya no creemos más en Dios, ahora vamos a creer en el razonamiento humano. Apareció el humanismo, el materialismo, el naturalismo, y el hombre empezó a ser el centro de todo. ¿Se acuerdan en esa época? Bueno, aparentemente había una desviación total de lo que Dios quería hacer. Era como que el hombre le estaba diciendo a Dios, no quiero saber más nada, ni me hables, no quiero saber nada, porque si el testimonio de lo que pasó en estos 1000 años es de Dios, entonces yo no quiero saber nada. Y eso es lo que pasa hoy en día con la gente que es atea. Ustedes hablen con ellos y les van a decir, pero ¿qué voy a creer en Dios con los pastores desgraciados, degenerados que hay, los curas, esto, y la iglesia, el otro? ¿Escucharon esto? ¿Por qué? Porque la gente ve a Dios en esas personas, porque hablan de Dios, porque dicen que creen en Dios, porque tienen hasta la Biblia, pero no muestran el carácter de Dios. Entonces la gente, cuando ve eso, dice, bueno, si los que dicen estar con Dios dicen que son de Dios, yo de este Dios no quiero saber nada. Y así como pasó en la historia, eso también es como pasó en la historia, como pasa en la mente de la gente. Entonces hubo una reacción totalmente en contra de lo religioso. Comenzaron los filósofos ateos, comenzó Darwin con la evolución, empezaron las políticas comunistas y antidemocráticas, y Marx y todo eso, que estaba totalmente ateo y en contra de Dios, que la religión es el opio de los pueblos, dijo Marx. ¿Qué tal? ¿Y por qué? Porque realmente la religión por la iglesia popular fue el opio de los pueblos, ¿sí o no? Lo fue. Entonces la gente normalmente empiezan a pensar, bueno, si esto es Dios, no quiero saber más nada.
Y así se reveló la historia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Porque Dios quiere seguir hablándonos. Dios quiso decir, no, acá estoy. Esto que está acá no es lo que soy yo. Yo estoy. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Qué movimiento se levantó en Inglaterra y que llegó a América? El gran despertar espiritual. Bueno, hermanos, algo también pasó. En ese gran despertar espiritual de Dios que hubo, también estuvo la mano del diablo. Aparecieron muchos movimientos religiosos que no estaban a favor de la Biblia. Apareció el espiritismo, a lo que Elena White dijo que no venía de Dios. No vamos a dedicarnos a eso ahora, pero lo pueden investigar. Apareció el mormonismo, aparecieron otras religiones, aparecieron profetas, apareció gente que dijo tener adivinación. No hace mucho estuve mirando un testimonio de una señora que vivió exactamente en la época de Elena White y que dijo que Dios le hablaba. Cosas así empezaron a suceder, sobre todo en el siglo XIX. Empezó una especie de espiritualismo mezclado de la verdad con la mentira. Satanás siempre trata de imitar las cosas que hace Dios para confundir, ¿sí? Y a través de toda la historia ha pasado, desde la opresión de la iglesia hasta la gente que dice cosas que la Biblia no dice, y hasta gente que engaña, y hasta gente que pone lo material como un medio para lograr bendiciones de Dios, y tantas cosas distorsionadas y herejías que la Biblia no dice. Pero entonces, de todas formas, antes que Jesús viniera, iba a haber profecías. La Biblia lo promete. Y ahora van a ver por qué. Si cuando Jesús vino la primera vez se levantó Juan el Bautista, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, antes de la segunda venida, también iba a haber luz profética. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice aquí, Dios le concedió a Juan el Bautista el don de profecía con el fin de que anunciase la primera venida de Cristo. En forma similar, es lógico esperar que Él envíe nuevamente el don de profecía para proclamar el segundo advenimiento. Y si quieren mirar un poquito más en detalle, fíjense en el libro de Joel 2, de la Biblia, que promete que Dios derramará el Espíritu Santo a los jóvenes y verán visiones y tendrán mensajes. Está en Joel 2, 28 al 31. Ahora, estos profetas que van a venir después del canon bíblico, porque esto, si vienen antes de la venida de Jesús, ya el canon de la Biblia está cerrado, entonces van a ser profetas post-bíblicos, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia advierte que antes del retorno de Cristo surgirán falsos profetas. Jesús dijo que iba a haber falsa profecía. Entonces debemos investigar cuidadosamente toda pretensión de poseer el don profético. Y hay más explicación en 1 de Tesalonicenses 5. Y acá llega lo de Isamate Jerejuán, que yo les dije. Y quiero que se acuerden de Isamate Jerejuán porque es una regla memotécnica. ¿Saben lo que es una regla memotécnica? Es algo que uno repite y dice para acordarse de ciertas cosas. Como antes de un examen, que uno dice, bueno, esta palabra empieza con A, me voy a acordar, A, B, C. B es de esto y C es del otro. ¿Ok? Eso es una regla memotécnica. Entonces, Isamate Jerejuán son 4 cosas. Isaías, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Mateo, Jeremías y Juan. Muy bien. Tienen que acordarse siempre de esos versículos. Porque cuando venga alguien a decirles a ustedes, yo tuve un mensaje de Dios, se tienen que acordar de esos 4 versículos. Y ahora vamos a ver cuáles son. Isamate Jerejuán son las pruebas bíblicas de un verdadero profeta de Dios. La Biblia nos dice quién realmente tiene don de profecía o tiene nada más que un poder metafísico contrario de Dios. Porque se acuerdan que estudiamos que así como hay un poder metafísico divino, hay un poder metafísico en contra de Dios. Hay un conflicto universal entre el bien y el mal que ya se va a resolver, pero que todavía está en juego. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si algo realmente es divino o no? Porque podemos ver poder. No crean que solamente Dios tiene el poder, Se ve poder. Hay poder. Hay gente que ve cosas. Miren, les voy a contar una. Yo estaba dando folletos en Argentina hace muchos años. Mis hijos eran chiquititos.
Y yo caminaba por la calle y cuando llegó a una casa había un señor en la puerta medio seco, así, medio parco, ¿no? Así como... Entonces yo le digo, Señor, Dios lo bendiga, y le di un folletito. Y me dice, no, yo soy espiritista. Entonces yo dije, ay Dios mío, yo me puse a orar en mi corazón y dije, bueno, dame palabras, Dios, dame palabras. Y nos pusimos a ver y yo le dije, bueno, usted es espiritista, ¿y quién es Jesús? Le dije, así me salió, ¿no? ¿Quién es Jesús? Me dice, bueno, Jesús era un espíritu importante, era un gran espíritu. Por eso fue quien fue Jesús, un espíritu superior. Y me dijo, y empezamos a charlar, yo no me acuerdo bien toda la charla, pero él me dijo, sí, yo me di cuenta que usted venía caminando y había un halo, una cosa espiritual alrededor suyo, como un poder. Yo dije, ay Dios, dije, me puse a orar, ¿no? Y dije, no sé qué ve él, pero es evidente que algo ve. ¿Ok? Yo oro al Señor de que lo que vio sea del Señor. Confío que sí. Porque a veces los diablos saben que Jesús existe, ¿no es cierto? La Biblia dice, los diablos creen y tiemblan. Ahora, él, mi amor, pudo haber sido muy convencido de lo que cree y seguro en su corazón. Yo no lo estoy juzgando a él como persona, ¿ok? Porque yo sé que hay gente muy sincera en cualquier religión y que Dios va a salvar a todos los que son sus hijos de cualquier religión. No de los adventistas solamente, ¿eh? ¿Ok? Eso la Biblia lo muestra bien claro. Y lo dice el espíritu de profecía también. Que hay un grupo, hay una iglesia que es invisible de Dios. Y que son los hijos de Dios que están en el mundo y que de acuerdo a su luz siguen lo que saben y lo hacen de corazón y buscan a Dios de todo corazón. Por eso no hay que juzgar a la gente. Pero es evidente, nosotros sabemos que el espiritismo no es una ola religiosa que exactamente viene de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando alguien, porque el Señor puede levantar un profeta, ¿sí o no? Claro que sí. Y es más, Dios todavía nos va a seguir guiando, yo estoy segura. Porque la Biblia habla en plural. Dice, los jóvenes verán visiones. No dice, bueno, ahora se levantó una y ya nunca más hasta que yo venga. No, en ningún momento, Elena tampoco lo dice. Entonces, no sabemos si alguien en el momento final que va a venir Jesús y que estemos todos desesperados o que haya algún problema, alguien diga, yo soñé esto, Dios me mandó tal mensaje. Y también en su propia vida. Ustedes no saben si alguno aquí puede tener un mensaje del Señor, pero entonces, ¿cómo sabe? Ahora, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Isamate Jerejuan. Vamos a ver. Isaías 8:20. ¿Se acuerdan Isamate? Isaías 8:20. Dice, habla de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos y de acuerdo al testimonio bíblico. Si el mensaje del profeta contradice lo que la Biblia dice en algo, por eso es importante conocer la palabra. Si el profeta contradice, o el adivino, digamos, la persona con el don, contradice lo que la Biblia dice, entonces sabemos que no es de Dios. Puede ser muy bueno, puede tener muy buena intención, puede querernos mucho, puede ser un amigo del alma, puede ser un pariente, puede ser nosotros mismos. Mira lo que les digo. Pero entonces en ese caso hay que orar y decir, Señor, esto que me está pasando a mí no es de tu palabra, sácalo. Miren, les voy a contar una cosa que le pasó a una señora, y esto me lo contó el pastor que lo vivió. Si quieren saber el nombre, es el pastor Hyde, que estuvo en la iglesia de Olwesbury hace varios años atrás. Él ya se jubiló. Pero él nos contó, miren cómo hay poder metafísico que no es de Dios. Él nos contó de una señora que estaba estudiando la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, los muertos descansan. Y esta señora, justo en esa época que ella estaba estudiando los estudios bíblicos para el bautismo, la mamá fallece, muere la mamá. Y ella estaba muy triste, pero ella estaba estudiando la Biblia y sabía que su mamá descansaba. Su mamá no estaba viva, había fallecido. Un día ella estaba leyendo la Biblia en su cuarto, nos contó el pastor Hyde, miró a la esquina, ¿y a quién vio en la esquina? A su madre. Imagínense, porque nos da todo un shock si vamos a ver a un muerto, una persona que falleció parada ahí. Pero saben que ella, por la gracia del Señor, como ella conocía lo que la Biblia decía, le dijo, tú no eres mi madre, vete en el nombre de Cristo. Y esa imagen desapareció en un segundo. ¿Se dan cuenta?
Ahora, alguno me puede decir, bueno, pero ella se lo imaginó porque estaba traumada, la madre murió. Hay otros casos más, que yo conozco 2 más en mi familia, pero lamentablemente ellos no conocían la Biblia. Una fue mi abuela, que vio ¿cómo se le dice en español? La calavera que camina, que viene a buscar a los muertos. La vio y ese mismo día murió la tía. Y después mi suegra me contó otra también, de un familiar que vio. ¿Ok? O sea, esas cosas suceden, pero ¿vienen de Dios? No vienen de Dios. Ahora, ¿por qué el diablo lo hace? Porque él tiene la intención especial de hacernos creer que el alma continúa viviendo. Entonces, si el alma continúa viviendo, ¿para qué aceptamos a Jesús? Y eso es lo que él quiere que nosotros creamos, que nosotros somos Dios de alguna manera, que somos eternos y que entonces no necesitamos a Jesús. Pero la Biblia lo contradice. Entonces sabemos que no es de Dios. Y muy interesante que esa imagen desapareció. Si hubiese sido la madre, hubiese hablado, ¿no? Hubiese dicho algo. Pero ella dijo Jesús, en el nombre de Jesús, y esa imagen desapareció. Es muy interesante porque estas cosas aparecen en todas las culturas y en todos los tiempos. Miren, por eso, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio de la Biblia. La ley es la palabra de Dios, el testimonio es la profecía. Lo que dice un profeta debe armonizar con lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. Aunque más tarde los profetas puedan revelar vislumbres adicionales, algunos detalles, nunca contradecirán lo que Dios ha dicho antes por medio de su revelación general y especial. La segunda, Isa, Mate, ¿no es cierto? ¿Era así? Isa, Mate, Jere, Juan. Entonces, ¿cuál es el otro versículo? Mateo 7, del 15 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. La vida del profeta tiene que mostrar que está de acuerdo con la palabra de Dios. Una persona que tiene una vida desordenada y contraria a lo que Dios nos pide, Dios no va a llamarlo como profeta. Entonces la vida del profeta es otra evidencia. Isa, Mate, Jeremías, Jeremías, y es el capítulo 28 y el versículo 9, y dice, voy a leerlo desde aquí, que yo de ahí no veo. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, está queriendo decir, si Dios da un mensaje, tiene que cumplirse. Ahora, hay un detalle aquí. Ustedes saben que hay profecías que son condicionales. ¿Se acuerdan del caso de Jonás? Cuando se fue a predicar a Nínive, él les dijo, ustedes van a morir si no aceptan al Señor, pero ellos lo aceptaron, entonces no murieron. ¿Qué quiere decir? ¿Que la profecía no se cumplió? No, en realidad sí se cumplió, porque era condicional a el comportamiento del que lo escucha, ¿sí? Elena White, por ejemplo, ella advirtió a muchos de ciertos problemas que iban a tener si hacían ciertas cosas, pero como mejoraron y como se arrepintieron y como cambiaron, esas cosas no ocurrieron, ¿ok? Pero en general en la historia, si un profeta dice que algo va a suceder, si es de Dios, va a suceder. En las profecías de Daniel y Apocalipsis, esas no son condicionales, esas son efectivas históricamente. Pero hay profecías que son de acuerdo al comportamiento del ser humano. Isa, Mate, Jere, Juan, pero es primera de Juan. Primera de Juan 4, 2 y 3. Dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo. Había personas, aún en la época de Pablo, que negaban a Jesús como encarnado. Decían o que era un espíritu o que era solo un hombre. No entendían la naturaleza de Cristo. El profeta que no entiende la naturaleza de Cristo, entonces no tiene un mensaje directo de Dios.
Ahora, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de ciertas cosas. Miren, Jesús dijo dos cosas: los peligros de los últimos días respecto a los profetas que vendrían en su nombre. ¿Cuántas veces escucharon gente decir yo soy Jesús? Yo les puedo decir, miren, yo estaba pensando, muestro fotos, pero después dije no vale la pena hacerles propaganda a esas personas porque no. Hay personas en todos los continentes y en muchos países que dicen ser Cristo, o dicen ser la reencarnación de Cristo, o dicen tener el Espíritu de Cristo, o dicen ser Jesús que volvió a la vida, muchas ideas, o que dicen tener un espíritu especial de sanación, de milagro, de liderazgo. Ahora, Jesús advirtió, y exactamente, hermanos, desde 1798 en adelante fue cuando comenzó toda esa gran ola de gente que quiso decir que tenía profecía y que tenía dones. Y aún hoy continúa. Y hay gente que adora a esas personas y hacen esfuerzos increíbles y pagan grandes sumas de dinero para tener ventajas que según ellos vienen de Dios. La segunda cosa que Jesús dijo: hay un riesgo muy grande. ¿Cuál es? Están esas personas, pero el riesgo está, dice, de ser fácilmente engañados. Declaró que estos profetas engañarán a muchos, dice incluso a los escogidos pueden engañar. Guardaos de los falsos profetas, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso sí que es doloroso. Estudiad la palabra de Dios, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Esto está escrito en Eventos de los Últimos Días, el capítulo que se llama La vida devocional del remanente, párrafo 25 de Elena White. ¿Y cómo sabemos que su profecía es bíblica? Porque ella confirma las 4 pruebas del profeta. Si hay un profeta que realmente exaltó la palabra de Dios, fue Elena White, en este tiempo del fin. Elena White sobre fijar fechas. Ay, esta me gustó. Porque saben que hay gente que está diciendo Jesús viene en el 2030. Ayer me dijo alguien que había escuchado a alguien hablar que decía que Jesús venía en el 2030. En el 2011 hubo alguien que también dijo que venía el rapto, que venía Jesús, ¿se acuerdan? El famoso predicador de Family Radio que dijo que venía Jesús en mayo, creo que era 17, no sé, del 2011, que se armó todo un escándalo sobre eso. No pasó nada de eso. Y miren lo que dice Elena. ¿Qué dice Elena White sobre fijar una fecha para la segunda venida de Jesús? Tengan mucho cuidado, hermanos, porque aún hermanos de nuestra iglesia están haciendo esas cosas. Hace poco escuché un gran predicador que yo admiro mucho, no voy a decir su nombre, pero él dijo que Jesús iba a venir en su generación. No podemos decir esas cosas. No sabemos. O sea, sabemos que están las señales y tenemos que ver las señales y estudiarlas, pero la fecha exacta nadie la sabe. Y Elena lo dijo. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Eventos de los Últimos Días, página 33. Usted no podrá decir que Él, Jesús, le dijo a alguien en especial, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20. ¿Okay? Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 antes que Él concluya la historia de esta tierra. Nosotros sabemos exactamente por los eventos y por lo que Dios dejó, por lo que Jesús dejó, que Él va a venir. De eso no tenemos que dudar. No tenemos que dudar en lo más mínimo, porque va a venir, pero no podemos poner fechas. Ahora ustedes van a decir, pero entonces si no podemos poner fechas, ¿qué nos pasó a nosotros como iglesia en 1844? Porque algunos conocen la historia de lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Conocen el gran disappointment? el gran chasco, que se llama. Cuando comenzó, les voy a decir algo bien fácil. Hay una profecía de los 2300 días, que en realidad son 2300 años. Estudiando esa profecía, se termina en 1844. El que descubrió esto fue una persona, un granjero, una persona muy simple,
no tenía casi estudio, pero él empezó a estudiar las escrituras y dijo, acá hay algo especial, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, dijo. 1844, y sintió que el Señor lo estaba guiando. Y empezó a predicar y se fue a un lugar, y sabe que se le abrían las puertas y tal, provocó una revolución tan grande que si ustedes lo buscan en Google lo van a encontrar, no es algo adventista, ¿eh? Esto provocó una conmoción, porque toda la gente se empezó a consagrar, decir Jesús viene pronto. Pero ¿qué pasó en 1844? Un gran chasco, una gran desilusión. Y miren lo que pasó, muchos dejaron la iglesia. Totalmente dejaron a Dios, dijeron Dios no existe, esto es toda una mentira, nos engañaron, se pusieron mal, se fueron como del otro lado, como quien dice. Ese fue un grupo. Hubo otro grupo que volvió a las iglesias donde estaban. Salieron de unas iglesias y dijeron, bueno, este grupo estaban todos locos, me voy a volver a la iglesia donde estaba. Pero hubo un grupo que siguió estudiando y dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Fue la gran amargura de su corazón, de la que habla Apocalipsis. Después tienen que estudiar un poco eso, pero no me voy a dedicar a eso porque es largo. Pero empezaron a estudiar y no era uno, era un grupo de personas. Y Dios empezó a mostrarles, hasta que un día José Bates iba caminando por un pastizal y tuvo una visión. Miró hacia arriba y vio a Jesús en el santuario. Y ahí entendió que el versículo de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El santuario no era la tierra, el santuario era el santuario celestial. Y fue tal la revelación, hermanos, tan grande y tan fuerte, que ahí nació la iglesia adventista del séptimo día. Es una hermosa historia. ¿Y por qué Dios permitió ese chasco? Para revelar una doctrina fundamental. La fecha estaba correcta, el evento estaba equivocado. Dios permitió el chasco para que el pueblo investigara, y no solo eso, les dio visiones, y levantó una muchachita de 17 años que empezó a tener visiones también. Y no crean que le creyeron tanto, Primero dijeron, esta pobre, dijeron, no. La miraba, en serio, les dije así en chiste, pero no era que... ¿Por qué? Porque era un grupo de personas que oraban y leían la palabra y hasta dudaban, decían, ¿será que esta mujer no estará...? Porque encima ella tenía una salud un poquito frágil, entonces pensaban, ¿no será que está imaginando? Pero después empezaron a ver y a comparar qué le había pasado a Daniel en la Biblia cuando tenía visiones, Y empezaron a ver que lo que ella decía coincidía con la palabra de Dios, y lo que estudiaban y seguían orando, a veces se quedaban toda la noche, y a veces se peleaban porque discutían sobre doctrina. Entonces ahí cortaban y decían, bueno, vamos a seguir usted en otro, así no podemos, porque donde hay pelea, el Espíritu de Dios se va, ¿no es cierto? Por eso nunca tenemos que pelear, porque el Espíritu de Dios se va, esto no es un debate, es para salvar almas. Pero la cuestión es que ese grupito empezó a crecer, y a crecer, y Dios empezó a darle a Elena White, en esta época de 1844 y en adelante, revelaciones impresionantes. Miren, hay tres que yo les voy a decir. Una fue política. Ustedes saben que en 1861 estuvo la famosa guerra civil en este país. Dios le reveló a ella la guerra civil. Y estaba en una iglesia, yo no me acuerdo todos los detalles exactos, no los busqué porque si no se me iba a hacer muy largo el sermón, pero lo pueden buscar. Ella le dijo a la gente de esta iglesia, de la iglesia donde ella estaba, que Dios le había revelado que iba a haber un gran conflicto político donde muchos jóvenes iban a morir. Y así fue. Y que había jóvenes en esa misma iglesia, ella dijo, que iban a morir. Fue una triste revelación, pero se cumplió. Fue una señal de que Dios estaba realmente indicándole cosas históricas. Las otras revelaciones que tuvo fueron a nivel de salud. Ella dijo algo que nadie creía en su época. Nadie, El tabaco es un veneno pernicioso para la salud. Cuando ella lo dijo, pensaron que estaba chiflada, porque
todo el mundo fumaba y al contrario, pensaban que el humo limpiaba el organismo. Todo al revés, ¿no? Y cuando ella dijo, no, Dios me reveló que el tabaco es un veneno pernicioso que mata, y que cuando empezó a decir eso no le creyeron. ¿Y qué pasó después con la ciencia? Lo comprobó. Le voy a decir otra, mucho más actual, que ni Elena se enteró. Siempre se dijo, Elena siempre puso en sus, digamos, en sus recomendaciones de salud, que caminar era el mejor ejercicio. Ahora, por los años 80, 70, finales de 70 y 80, todo el mundo dijo a correr, vieron que salió lo de salir a correr. Entonces, mismo en nuestra iglesia, porque yo me acuerdo de eso, la gente empezó a dudar, dice, no, Elena decía que había que caminar, pero bueno, la ciencia dice que hay que correr. Quizás Elena estaba un poco, ¿no?, que no era tan exacto. ¿Saben que más adelante, pero eso pasó ya por el 2000 o tal vez en los 90, diría yo, se descubrió que realmente caminar es el mejor ejercicio? ¿Por qué? Porque aunque la gente corra y salga a correr, y correr es un ejercicio, pero correr levanta la adrenalina y el estrés, porque es una manera de querer llegar a cierto punto con todo, ¿no es cierto? Correr, pero caminar no. Caminar se hace ejercicio, no se esfuerza los músculos demasiado y no levanta el estrés. ¿Saben que muchos corredores de maratón que corren con velocidad, muchos jóvenes murieron de ataque al corazón? Famosos, con medallas y todo. ¿Por qué? Porque le exigen al cuerpo demasiado más de lo que realmente debe hacer como ser humano. Nosotros no somos chitas, no estamos en la selva corriendo, no nos están corriendo para comer, ¿ok? Entonces no tenemos eso, Dios no nos dio esa forma extraordinaria, exagerada de salir a correr todos los días. Aunque no les estoy diciendo que no lo hagan, los que ya tienen el entrenamiento, excelente. Pero en realidad el mejor ejercicio es caminar. Y caminar a paso ágil. La otra gran predicción que Elena dijo, y esta también fue muy grande, y cuando ella la dijo todos la miraron como loca, también, el poder que iba a tener Estados Unidos y el papado en el mundo, y la unión del papado y la iglesia. Ella lo predijo, ¿cuándo? A mediados del 1800, cuando ni siquiera se pensaba en algo semejante. Al contrario, Estados Unidos era un país muy en contra de todo lo que era la iglesia romana. Imagínense que esas personas habían salido de todo eso. Lo que menos iban a imaginarse de que el papado y Estados Unidos se iban a juntar, jamás. Y lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿sí? Así que esas cosas, solamente 3 les dije, porque hay varias, demuestran que realmente Dios le había mostrado a ella qué era lo que iba a pasar antes del final. Y les recomiendo que lean el libro El Gran Conflicto, o El Conflicto de los Siglos. Ahora tiene versiones un poquito más simples. ¿Perdón? Dime. Sacaron los capítulos más importantes. Ah, bueno, pero uno puede buscar el más antiguo. Lo que pasa, yo le explico, hermana, por qué le sacaron. La gente hoy en día en esta generación no lee, vamos a decir la verdad, ¿sí? Entonces tuvieron que hacer una versión un poquito más chiquita para que la gente sienta atracción, porque si les damos un libro así, nadie lo mira, solamente la tapa, y van a decir gracias, no lo miran. Entonces tuvieron que hacer una versión un poco más simplificada. Pero ustedes busquen la otra, pero les digo que lo que hay ya es suficiente para darnos cuenta. Es suficiente para darnos cuenta. Lo de Elena de buscar fechas se los dije, y ahora les voy a poner esto para el final. ¿Aprendieron el Isamate Jerejuan? ¿Sí? Ah, bueno, a ver, Isaías 8:20, Mateo, muy bien. Jeremías 28, muy bien, aunque sea acuérdense el capítulo, así después lo buscan. Y Primera de Juan 4, que dice, mirad que todo espíritu no es de Dios. Mirad los espíritus si son de Dios o no. O sea, hay un espíritu de profecía, por eso se llama así, espíritu de profecía. Es un término que a veces hay que explicarlo un poco porque la gente nueva no lo entiende. Dice, ¿qué es espíritu de profecía? Como yo cuando era chiquitita, mi mamá me llevó a la iglesia y yo escuchaba Elena White. Un día le digo a mamá, mamá, ¿quién es Elena White? ¿Qué hermana de iglesia es Elena White? Yo pensaba que era alguna que estaba sentada por ahí, porque siempre hablaban que Elena esto, que Elena el otro. Yo dije, mostrame quién es Elena White.
Y a veces uno se ríe, pero hermanos, eso también siente la gente nueva. Si nosotros hablamos de Elena y hablamos del don de profecía o del espíritu de profecía, no entienden esos términos que usamos. Pero es interesante ver que todo lo que ella predijo y lo que fue diciendo, y eso que no lo estudiamos demasiado, realmente confirman que Dios la dirigió. Amén. Vamos a cantar nuestro corito para terminar, y quiero decirles algo. Hay una cosa que hace que todos nosotros estemos aquí y que confirma nuestra fe. Y esta es una pequeña introducción para mañana. ¿Cuál es? Yo se los dije, se olvidaron. La resurrección de Jesús. Mañana vamos a hablar de la resurrección de Jesús. ¿Será que fue verdad? ¿Será que alguien pudo volver de la muerte? ¿No será que los discípulos inventaron todo y escondieron el cuerpo? ¿Están seguros de ver las evidencias? Mañana las vamos a ver. Porque normalmente muchas personas que no creen en el cristianismo dudan de ese tema. Entonces vamos a ver que nuestra fe no es vana, que Jesús resucitó y que realmente nuestra fe es la verdad. Miren cómo lo digo, muy categóricamente. La fe, esta fe que tenemos, maravillosa, es la verdad. Porque Cristo es el único camino que nos da la salvación. Y la Biblia, la historia y todas las evidencias lo demuestran muy claro. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar.